Cordial saludo muchachos, espero que estén muy bien. Esta va a ser la sesión número uno del curso de creación de empresas o desarrollo de iniciativas empresariales. Listo. Eh, la temática va a ser general, ¿cierto? Pero de todas maneras empecemos entonces con la primera temática que tiene que ver con respecto al crecimiento y desarrollo de las empresas. ¿Por qué vamos a empezar con esta distinción? Y lo pongo justamente como crecimiento versus desarrollo, debido a que las personas a veces confunden estos dos elementos. Creen que crecer es igual a desarrollarse. Y, o sea, son conceptos similares, pero no es la misma cosa. Listo. Cuando yo hago relación o referencia a crecimiento, tiene que ver con tamaño, elemento cuantitativo, por decirlo de alguna manera. Bueno, pero el desarrollo viene más como en una parte integral, como ¿qué les diría yo? Como completo. Pongamos un ejemplo, que normalmente lo establecemos como con las plantas. Una planta puede crecer, vea el ejemplo que nosotros normalmente hacíamos con los frijoles cuando los sembrábamos en algodón. Entonces los sembrábamos en algodón húmedo y el frijol empezaba a crecer, pero llegaba hasta cierto punto. ¿Por qué? Porque no tenía las bases o las fuentes o el desarrollo suficiente y necesario para seguir el crecimiento, para seguir su desarrollo. Bueno, entonces, ¿qué pasaba? El frijolito llegaba hasta cierto punto y como no tenía más nutrientes, no tenía más de dónde seguir creciendo, pues normalmente se moría, a no sé que usted lo trasplantara y algo así. El desarrollo está más planteado desde el punto de vista de, de que si el desarrollo es la parte interna. Yo tengo un caso también con plantas. Por ejemplo, el frijol era alguien que solamente se dedicaba a crecer. Y podríamos poner un bonsai, que un bonsai no se dedica tanto a crecer, sino a desarrollarse. Usted ve el bonsai, claro, no lo dejan, pero el bonsai es de cierto tamaño, pequeño, pero su tronco es desarrollado, puede generar frutas, flores y todo, pero esos son los extremos de un caso de crecimiento y un caso de desarrollo. Bueno, eso lo tenemos que tener presente porque las empresas tienen que definir cuál es su camino. O vamos a crecer, o vamos a desarrollarnos, o vamos a hacer algo como un híbrido entre los dos. Bueno, entonces lo que voy a hacer en estos momentos es no tanto que veamos este video, pero sí vamos a ver algunas definiciones que en el video como tal nos muestran. Bueno, entonces esperemos un momentico, lo voy a poner en silencio o en pausa solamente como para ver los conceptos básicos de lo que es el crecimiento y de lo que es el desarrollo como tal. Estos videos ustedes los van a tener en el ABA como respaldo de cada una de estas clases cuando tengamos el ABA disponible. ¿Listo? A ver, como lo pueden ver, no es mío, pero entonces nos vamos a basar en lo que el profesor Antonio Verdú dice. Esperen un momento, por favor. Listo. A ver si lo pausamos. Perfecto. Lo volveré un poquito más grande para que podamos ver situaciones con respecto a esto. A ver. Listo. A lo que nos mencionan, el crecimiento y desarrollo de la empresa. El crecimiento y desarrollo es la evolución por la cual la empresa modifica su tamaño o campo de actividad. Listo, el crecimiento tiene que ver con tamaño. ¿Tamaño en qué? Las empresas tienen que estar creciendo. Es que cuando vos no creces, estás decreciendo, estás volviéndote cada más pequeño. Vos tenés que incrementar activos, el número de activos, tamaño de los activos, o el nivel de producción, o las ventas, o clientes. Es algo tradicional y algo que las empresas buscan, el crecer. Bueno, pero el crecer no va a ser lo único que vamos a hacer. Pero entonces es tener claro de que cuando las empresas generan sus objetivos, sus metas, lo que hacen es, bueno, vamos a crecer en cuánto, cuántas ventas, porque si usted no crece, entonces, o sea, es que el rumbo normal de las empresas y de la vida como tal es ir creciendo en tamaño, en disponibilidad, en todo lo que ustedes quieran, listo. Entonces, desde ese punto de vista, el crecer es algo bueno, listo. Es algo que las empresas están buscando para que permanezcan en el mercado. Bueno, pero ahora vamos a empezar a ver lo que también hablamos con respecto a desarrollo.
Desarrollo, acá dice, es un concepto un poquito más amplio que el crecimiento, aunque no se enfocan tanto en tamaño, sí se enfocan en ir como fomentando o tener bases fuertes, pilares fuertes para que la empresa se sostenga. Bueno, mientras el crecimiento es cuantitativo, de pronto el desarrollo es más cualitativo, listo. Y suele ir acompañando con crecimiento, pero como vimos con el bonsai, a veces hay empresas que solamente se dedican a desarrollarse, tener un muy buen producto, una muy buena empresa, que sean reconocidos en eso, pero no crecen más, ni en tamaño, siguen así igual por mucho tiempo. Y no está mal, ¿cierto? Vea que es una opción que tienen las personas y las empresas o iniciativas para seguir. No, yo me voy a desarrollar y voy a quedarme así de este tamaño, no me interesa más. Se puede hacer, es una decisión que no está nada mal, pero es importante también uno ir viendo, pero bueno, y si usted está en la capacidad de, ¿por qué no lo hace? Listo. Entonces, aspectos cuantitativos, crecimiento no, todas esas son estrategias que el desarrollo tiene que ver también con esto de creación de valor. Listo, porque usted está desarrollado y usted es valioso a medida que usted se desarrolle. Y valioso tiene que ser que, que sus clientes o el mercado digan, sí, ellos son buenos por esto y esto, el elemento diferencial que es el que llaman. Listo. Ya les muestro por acá elementos. ¿Qué dirección seguir? Esto es una situación que sería bueno que empezáramos como a analizar, listo, con respecto a qué. Profe, usted me dice que las dos son diferentes, pero ¿y qué hacemos? ¿Una empresa será que primero se dedica a crecer y a crecer, a crecer y no más? ¿O desarrollar y no más? ¿Está bueno, está malo? ¿Qué se puede hacer? Como les venía diciendo con esta asignatura es más de que ustedes empiecen a empezar a desarrollar como un criterio profesional. O sea, no está mal en que una empresa se dedica solamente a crecer, pero va a llegar un punto en el que la misma empresa del mercado le va a exigir, oiga, ¿y qué más? Bueno, lo mismo como una empresa solamente se dedica a desarrollarse, pero va a llegar un punto en el que digan, listo, pero ¿y entonces? Podemos tomar, por ejemplo, dos ejemplos. Cojamos el ejemplo de D1. ¿Qué pasó con D1? D1 en sus principios se dedicó no a tener productos muy reconocidos, sino que lo que quería era tener puntos, 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 o sea, sedes para que las personas lo vayan visualizando. Y su estrategia al principio fue básicamente crecer, 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 crecer. Llegó un punto en el que ya obtuvo reconocimiento y qué fue lo que dijo, listo, ahora nuestra estrategia está en desarrollarnos. Y empezaron a sacar, a hacer alianzas con productos ya así reconocidos, que las personas lo iban reconociendo, Coca-Cola, productos Nestlé y todo eso. Y la gente dijo, ah, bueno, ya lo conocemos y ahora está empezando a sacar productos que también nos llama la atención y empezaron también con servicio a domicilio, redes sociales. Entonces vea que es una estrategia donde primero crezco, me hago reconocer y después empiezo a fortalecer toda mi oferta. Es posible, a unos les funcionan como a otros no. Por ejemplo, en el caso de Justo y Bueno se empezó con, aunque con unas marcas no tan reconocidas, pero también empezó con marcas reconocidas, empezó a desarrollarse. Y después de desarrollarse empezó a crecer, pero no le fue tan bien. No le fue tan bien en el punto en el que vea el caso de Justo y Bueno en estos momentos. Ha tenido 3 intentos de recuperación y no sé si este será el último y ya fatal para la marca, para la empresa como tal. Entonces hay empresas que se pueden desarrollar solamente, venga, me voy a dedicar a sacar un muy buen producto, hagamos de cuenta Apple. Apple sacó un muy buen producto al principio, la Apple, la Macintosh y todo eso, y ya cuando lo sacó, bueno, empezó a crecer, a crecer, a crecer, ¿verdad? Que son opciones en que a unas empresas le funcionan y otras no. Bueno, y hay otras empresas que van haciéndolo de la mano. Tengo una estrategia de crecimiento por un lado, en tamaño, en darme a reconocer y de crecimiento y de desarrollo, tratando de mejorar mis productos o mis servicios. ¿Cuál de las dos es mejor? Muchachos, es muy complejo decir cuál de las dos es mejor. Desde mi punto de vista, lo mejor para una iniciativa es tener tanto la opción de crecer como desarrollarse. Si usted solamente se dedica a uno, va a quedar muy débil. Por ejemplo, solamente crecimiento, solamente débil, porque cualquier ventarrón o cualquier problemática puede hacer que tu empresa te caiga. O si solamente te dedicas a desarrollar, puedes tener la mejor iniciativa, pero con un potencial para crecer y vos de pronto no aprovechar esa situación. A veces pasa en que de pronto que un restaurante muy bueno ya reconocido, pero solamente tiene un punto, de pronto otras personas queriendo ir, pero realmente la situación es compleja desde ese punto de vista. Bueno, entonces queríamos hacer énfasis en esto, por lo menos
de crecimiento y de desarrollo para que lo vayamos visualizando. No es que haya uno bueno y no es que haya uno malo, no. Acá lo importante es básicamente que la empresa tome una decisión con respecto a qué es lo que quiere hacer y que crecimiento no es desarrollo o que desarrollo no es crecimiento. La mejor estrategia, si a mí, Jonathan Serna, me ponen a escoger, es ir yendo de la mano con las dos. Pero digo, hay empresas que utilizan primero una y después complementan con la otra, o la otra después complementan con la una. No hay ninguna dificultad con eso dentro de las empresas. La idea es, hay que ver cómo está el mercado, cómo está el sector, el público, qué es lo que pide, muchachos. El centro de cualquier empresa es satisfacer las necesidades del cliente. Si usted no la satisface, si usted va por otro lado, muchachos, esa empresa más temprano que tarde va a salir de pronto cayendo. Bueno, entonces eso como el tema número uno. Los invito de todas maneras respecto a estos temas. Bueno, hay otro que también nos empieza a hablar sobre el crecimiento. Esta página me parece que es súper importante. Acá les dejo el link de negocios.cl blog. ¿Cuál es la diferencia entre crecimiento y desarrollo de una empresa? Listo. No lo vamos a leer toda realmente, pero esta página de negocios que realmente es una página, aunque es un blog, es una página que va tocando temas importantes, entre esos lo que es la diferencia entre crecimiento y desarrollo y tocan elementos de lo que hemos estado hablando. A ver si yo puedo descargar esto un poquitico más. Si el crecimiento es permanente o no lo es, la codependencia, el secreto de diferencia entre crecimiento y desarrollo. Les voy a dejar esta página de tarea, por decirlo de alguna manera, para que vayan visualizando. Es una lectura que tampoco es que se van a demorar pues 10, 15 minutos leyéndolo, pero realmente es importante que vean el punto de vista de ello. Como acá dicen también, lo mejor en cualquier tipo de empresa es tener un equilibrio dentro de sus estrategias. Bueno, entonces descargo esto por acá. Les dejo eso como tarea para que lo vayan leyendo y profundizando. Ahora bien, este tema con el que seguimos es muy posible que ustedes de pronto lo hayan visto en cultura emprendedora, en emprendimiento y todo eso, pero es algo fundamental por lo menos ir recopilando o recordando esos temas porque en esta asignatura, desarrollo de iniciativas empresariales o creación de empresa, como se llame de acuerdo a la carrera en la que usted esté, es importante otra vez reconocer las bases. O sea, estamos ya en la parte empresarial, pero antes de ponernos a gestionar una empresa, también es importante, bueno, y para creerla, qué elementos, qué fundamentos hay que tener. Y de pronto estos elementos ya se nos olvidaron y es importante como irlo teniendo. Entonces, vamos a tocar hoy el tema de cultura emprendedora, empezando por lo que es cultura. Por lo que es cultura, porque cultura es un elemento muy amplio. Cuando usted le dicen, bueno, defíname cultura, cultura es algo complejo, o sea, dígame, usted es una persona culta. ¿Y qué es una persona culta? Es alguien que tiene cultura, pero entonces, ¿qué es cultura? Para unas personas, cultura puede ser que lea libros, que vaya a ballet, que hable una cantidad de idiomas. Ahí lo que está haciendo es complementando varios elementos de lo que es cultura. Como acá más o menos menciona, aunque está un poquito pequeño, dice, es algo que está entre el comportamiento, la creencia, las costumbres. Son una cantidad de elementos que hacen parte de lo que es la cultura. Pero veamos más fácil la definición. Esta definición está muy apegada a lo que dice la ONU sobre lo que es cultura y lo que más o menos se puede ir pensando al respecto. Para ahí sí después ir pensando en lo que es cultura emprendedora o lo que es cultura empresarial, que ahorita vamos a ver cuál es la diferencia entre los mismos. Listo. Voy a dejarlo en silencio porque el sonido es medio cansón, por decirlo de alguna manera. Bueno, entonces, ¿qué es cultura? Veremos, ustedes saben que problemas técnicos, sobre todo cuando YouTube se pone muy lento. Entonces veamos entonces lo que es cultura. Mm. Listo, dice. Conjunto aprendido de tradiciones y estilos de vida aprendidos socialmente los miembros de una sociedad. Pilas. Aquí nos dicen que la cultura es algo que aprendemos. Bueno, o sea, a nosotros nos inculcan una cultura. Por ejemplo, los que vivimos acá en Antioquia, no en todo Antioquia,
porque se piensa que los antioqueños, todos los antioqueños son paisas, si no todos los antioqueños son paisas. Usted va, por ejemplo, a Urabá, y Urabá tiene una mezcla de culturas bravísima. Urabá es parte paisa, es parte costeña, es parte chocuana, es parte indígena y es parte árabe, porque también árabes por la parte de Puerto Turbo y todo eso, entraron turcos, árabes y toda esa región. Tanto que, por ejemplo, cuando vamos a ver una cultura, elementos reconocidos como cómo desayunamos, en Urabá no siempre se desayuna como de pronto desayunamos acá, arepita, quesito, calentado. No, ellos tienen plátano porque toman la zona de Urabá es de banano, es de plátanos y todo esto. Entonces su forma de desayunar es distinto. El Bajo Cauca antioqueño son antioqueños, pero paisas, 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 que uno diga paisas, tampoco son. El Magdalena Medio también tiene porque son partes de río. Entonces los paisas, más o menos como cultura, están en una parte de Antioquia, el eje cafetero, norte del Tolima y del Valle. Son una cultura que aprendemos cosas similares, forma de vestir, forma de hablar, el acento hace parte también de lo que llamamos cultura. Entonces hay varios elementos importantes que vamos. Entonces, va que cultura no es solamente aprender idioma, aunque el idioma también hace parte de eso. Venga a ver si esto nos deja ir avanzando un poquito. Véalo aquí. Aquí lo tenemos más bonito. A ver. Véalo acá. Cultura son costumbres, prácticas, códigos, normas, vestimenta, religión, rituales, sistema de creencias. Es tanto que, por ejemplo, cuando yo hablo con personas que no son paisas, yo les hablo sobre varias palabras que para nosotros son muy comunes. Cuando yo les digo, por ejemplo, oiga, y que para ustedes que es charro, para nosotros los paisas charro es algo muy chistoso, que uno dice, ve este man tan charro, ve esta persona tan charra. Para ellos puede ser un cantante mexicano y yo estuve en una parte del Pacífico por Cauca y charro es una cosa totalmente extraña. Como que otra cosa, el acento. A nosotros nos hablan de, ay, no, los paisas hablan como cantadito, los costeños, hay una parte de los costeños que hablan súper rápido, los rolos o los de Bogotá generalmente hablan como con una pregunta al final, como, ¿cómo está? Y algo así, con un acento distinto. Eso hace parte de su cultura, lo que comen, cómo se visten, en lo que creen. Eso es algo que usted puede ir aprendiendo o usted nacer ahí aprendiendo, pero la cultura cambia. Cuando hablo de que la cultura cambia, es que usted no es estable. Por ejemplo, cuando usted pregunta el plato típico antioqueño, si hablamos del plato típico antioqueño hoy, se llama la bandeja paisa. Listo, la bandeja paisa, que son ese plato que ni siquiera es un plato, se llama bandeja porque es tan grande que no cabe en un plato, sino que cae en una bandeja. Ese plato tiene alrededor de 100, un poquito más de 100 años dentro de lo típico de nosotros, que los materiales son arroz, frijoles, ensalada, aguacate, tajadas de maduro, la arepita que no debe faltar, carne molida, chicharrón, chorizo, morcilla y huevo, me faltaba eso. Y de sobremesa normalmente es la mazamorra o con un bocadillo, un blanqueado, una panela. Y a veces yo recuerdo que mi abuelo cuando no había nada, porque la mazamorra se la tenía que comer con algo dulce, se la comía con banano. Y eso es el plato típico, porque llama plato típico porque es algo que se vuelve tradición, es algo que se vuelve cultura, un hábito, una costumbre. Bueno, pero antes el plato típico del paisa era lo que comían sus fundadores, que se llamaban los arrieros. Y los arrieros no tenían bandeja paisa, los arrieros tenían algo que se llama fiambre. ¿Qué es fiambre? En una hoja de biao lo que hacían era que llegaban y ponían porción de arroz o frijoles, la carne, los maduros, llegaban, lo envolvían y se lo llevaban. Lo comían todos, entonces así se volvía, ese era el plato típico en aquella época, pero que la cultura va cambiando. Algo un poquito más moderno, yo recuerdo que hace como 20 años están de moda los llamados emos, esos que se peinaban todos por un ladito, que estoy triste y todas esas vainas. Fue un fenómeno cultural en su momento, pero usted en esos momentos, esa cultura se perdió, va por otro lado. Pero entonces sí está la cultura musical, o sea, porque la música también agrupa a los punks, los metaleros, los reggaetoneros, porque vamos a decir que no, pero entonces vea que la cultura se va aprendiendo y va mudando.
Si vamos a hablar de géneros, por ejemplo, musicales, el reggaetón, como llegó el reggaetón al principio, que te dieron una mezcla también como de raga y algo así, que era gasolina y todo eso, los ritmos han cambiado y ahora el reggaetón es muy distinto, por lo menos en ritmos, técnicas y varias cosas así, hasta en su forma de cantar, por decirlo de alguna manera, ¿listo? Entonces, vea que cultura es algo que poco a poco todo va cambiando y va evolucionando y es algo que nosotros tenemos que hacer, pero la cultura es lo que define al ser humano. El ser humano se diferencia de las plantas, el ser humano se diferencia de los animales y todo eso, no porque habla, no porque piense. Yo soy de los que pienso que los animales sí se comunican, sí tienen un lenguaje entre ellos, que no es el de nosotros. Usted ve, por ejemplo, los animales entre ellos expresan sus emociones, lo que hacen, que no tienen el nivel lógico que de pronto nosotros tenemos desde la lógica matemática, pero ellos tienen su forma de actuar también, ¿listo? Entonces la cultura es lo que diferencia realmente al ser humano de los demás. Entonces, de acá justamente nos decían la cultura, lástima que no se ve tan bien, la cultura es aprendida, a ver, mm, qué belleza esto. La cultura es aprendida mediante procesos de enseñanza, aprendizaje, conscientes e inconscientes. Uno sin querer queriendo, uno va aprendiendo el acento que tiene y todo esto. Consciente o inconscientemente se va haciendo y además es compartida. La cultura no es de una sola persona, la cultura la manejan varias personas. Que yo diga, "Ay, yo tengo mi cultura". No, usted tiene su personalidad, pero su cultura, la cultura no es suya, usted pertenece a una cultura que tienen las personas. A ver si ahora sí se ve mejor. No, se sigue viendo raro. Acá dice algo, la cultura es simbólica porque se expresa mediante un lenguaje particular, verbal o no verbal. Por ejemplo, este símbolo para nosotros puede decir que está bien, pero para otros puede ser una grosería. Bueno, el saludarse de beso en la mejilla, acá en Colombia es normal entre hombre y mujer y mujer, pero un hombre con un hombre saludarse de beso en la mejilla se ve extraño, no quiere decir que sea malo ni nada, o sea, se ve extraño es porque no es lo común, pero usted va a Argentina, usted va a Italia, usted va a España y es algo lo más normal del mundo. ¿Pero por qué? Volvemos, es que es la cultura la que va variando. Por ejemplo, para nosotros saludarnos con un agarrón de manos es nuestra cultura, pero usted en Oriente no se da las manos. Usted en Oriente hace una pequeña, ¿qué? Un pequeño saludo, por decirlo de alguna manera. No recuerdo cómo es que se llama esto. Bueno, pero entonces vea que todo eso es simbólico y la cultura abarca todo lo que usted es. Ah, que usted tiene una mezcla de varias culturas, no hay ningún problema, pero todo lo que usted está, su forma de actuar, acá nos van a decir más adelante que la cultura es prácticamente como el software de nosotros y este es el hardware. El software porque usted tiene un pedacito de cultura de un lado, el otro, por ejemplo, a mí me encanta de la cultura japonesa el anime. Me encanta ver caricaturas de anime, pero eso es propio de Japón. De nosotros es otra forma de pronto expresar nuestros conocimientos y nuestra cultura. Entonces, la cultura responde a necesidades. A ver, venga, yo lo devuelvo. ¿A qué? Necesidades de sexo y reproducción. Profe, ¿cómo así? Sí, es que hasta el sexo y la reproducción depende de la cultura. Hay culturas donde la idea es tener hijos como locos y otros si tienen un hijo. Hasta si vemos en la actualidad, las personas están prefiriendo tener animales que tener de pronto hijos, listo. La alimentación, la forma en cómo nosotros nos alimentamos, a lo que creemos, la forma de convivir, la muerte, por ejemplo, todo lo que vea lo que comemos, vea a la gente en Oriente, por ejemplo, comen insectos común y corriente y nosotros decimos como, "Ah", pero también eso depende de muchas cosas. Nosotros comemos carne aquí pero es porque tenemos terrenos digamos, para estar con animales, criar vacas, cerdos y todo eso. Pero hay lugares donde no da. Entonces, para usted poder tener que proteína de alguna forma, hay otros que comen insectos y les sabe bueno. A mí no me interesa probarlo, pero bueno, lo mismo lo de la muerte. Vea todo el rito que hay atrás de la muerte en las culturas como la mexicana y centroamericana donde es todo, desde noviembre uno, toda esa semana, todo lo que se le brinda a los muertos. Y hay otros que la muerte es algo que tratan de ocultar de alguna manera. ¿Listo? Entonces acá, como decía, si el cuerpo es nuestro hardware, la cultura es el software en el cual nosotros vamos a ir como que desarrollándolo y actualizándolo poco a poco.
¿Qué tiene el hardware? Cosas que vienen con nosotros, o sea, la forma de hacer digestión, el reír, el llorar, eso viene con nosotros, pero la cultura es la que vamos aprendiendo. Y la cultura entonces viene es aprendido, ¿por qué? Porque a nosotros nos lo enseñan de alguna forma, compartido porque somos varios, simbólicos porque representan algunas cosas y abarca todo y es necesario. Eso es lo que es la cultura. Entonces, cuando nosotros empezamos a ver lo que llaman cultura emprendedora, venga, vayamos, listo, ya estamos acá. Cultura es todo lo que nosotros somos, hábitos, costumbres, todo eso son nuestra cultura. Pero entonces hablamos de cultura emprendedora. Cuando hablamos de emprendimiento, emprendimiento es tener esa facilidad o esa disposición para iniciar y desarrollar algún tipo de proyecto o alguna iniciativa, cualquiera de esas cosas. Yo siempre digo, los estudiantes son emprendedores porque están sacrificando parte de su tiempo, de su trabajo, de su familia, dinero, tiempo, espacio para ser profesionales. Eso es un emprendimiento, ¿cierto? No tiene nada que ver con empresa, porque emprendimiento no necesariamente es empresarismo. Empresarismo es crear empresa y usted crea empresa para generar dinero. Profe, es que mi empresa va a ser de sin ánimo de lucro. Y una empresa sin ánimo de lucro no necesita dinero. Claro, necesita dinero, pero no la distribuye, sino que la reinvierte. Pero una empresa va para satisfacer una necesidad, pero muchachos, necesitamos dinero. Un emprendimiento no necesariamente necesita dinero. Un emprendimiento puede ser, venga, vamos a crear un hogar. Entonces usted va con su pareja y empiezan a crear una familia. Genera plata, a veces genera plata, pero la idea es algo más humano. Eso es emprendimiento. Emprendimiento es, mira, tenemos una situación muy compleja, con este invierno las quebradas se están llevando por delante de las casas. ¿Qué podemos hacer? Hagamos un muro, buscamos recursos, de ahí no vamos a tener plata, pero vamos por el bienestar de las personas. Desde pequeñitos somos emprendedores, es que el emprendedor es, todos somos emprendedores. El que cambia es el empresario no es, el empresario se hace, el empresario tiene que aprender cómo llevar una empresa. ¿Y cómo aprende? O aprende en la universidad, o leyendo libros, o empíricamente. Yo empecé a hacer y el ensayo del error me va llevando ese conocimiento. O puede ser por experiencia laboral. Usted va aprendiendo, pero un empresario se hace, se capacita teniendo conocimientos financieros, tiene que tener conocimientos laborales o de recursos humanos, tiene que tener conocimientos de la parte productiva, de lo que la empresa hace. Bueno, eso es lo que uno busca, por lo menos en esta parte de, ¿cómo es que se llama? Del empresarismo. El empresario se hace, pero el emprendedor es. Desde que nosotros somos pequeños, nosotros ni nos movemos. Pero entonces usted empieza a ver a la gente mover y usted empieza a moverse, que se desplazan y usted empieza a arrastrarse, a gatear hasta que aprende a caminar. Eso es emprendimiento. Bueno, entonces cuando hablamos de cultura emprendedora, que vamos a mezclar esos dos elementos, ¿cierto? Cultura emprendedora, entonces es todo eso que se aprende, costumbres, y emprendimiento es eso que tiene iniciativas para sacarlo. Entonces la cultura emprendedora es como tratar de fomentar, volver un hábito, volver una costumbre, que las personas se vuelvan emprendedoras y visualicen oportunidades, visualicen necesidades para poder desarrollar algún proyecto o una empresa o algo para hacer, o sea, que no se queden quietos, eso es lo que busca uno cuando está con esto, que no se queden quietos, sino que traten de solucionar. Entonces, cuando usted trata de solucionar, usted empieza a ver, ve, ¿y esto qué? Tratemos de hacerlo. Ahora bien, ¿un emprendimiento se puede volver empresa? Claro que sí. Usted llega y empieza con una iniciativa y resulta que le da, o sea, empieza, le suena la flauta, ¿viste? Queremos una empresa de esto, que esto nos va a dar plata. Y suele pasar. Por ejemplo, con Ramo, el fundador de Ramo, él trabajaba en una empresa y su esposa hacía unas tortas muy ricas. Entonces, las tortas, él las empezó a llevar en parte de almuerzo y las repartía con sus compañeros. Después les sabía muy rico y se las empezó a vender. Y llegó un punto en el que le estaba yendo tan bien con las tortas que más fácil dejó de trabajar en la empresa y se las empezó a vender a sus ex compañeros. Y Ramo surgió. Empezó como un emprendimiento, algo para satisfacer las necesidades de ellos, y terminó siendo la empresa de Ramo que ahora en estos momentos conocemos. Entonces, la cultura emprendedora lo que se está buscando es, mijo, vea, dese cuenta que usted es emprendedor, dese cuenta que usted puede ver oportunidades, que usted puede ver necesidades, de que usted puede dar soluciones. Eso es lo que un profesional hace, dar soluciones.
¿cómo es que se llama? Para mejorar la empresa, la sociedad, como quiera, pero no dar tantos problemas, o sea, no dar más problemas, aunque hay personas que se encargan de dar problemas. Pero la idea siendo profesional es dar soluciones a todos los problemas que nos vamos encontrando. Entonces, la cultura emprendedora lo que busca es eso, usted dése cuenta y empiece a implementar, oiga, ¿y qué pasa? O sea, ¿y qué podemos hacer? Esto es algo mucho más humano. O sea, cuando hablamos de humano es porque depende de nosotros, de nosotros. Listo. Y de hecho, entonces, vea que tanto por ley nacional, yo después les paso, muchachos, estos links de los videos. Bueno, por ley nacional, la cultura emprendedora se debe impartir desde los primeros años de educación. Ya los muchachos en primaria les están haciendo, venga, cree su empresa, haga este ejercicio. Por ejemplo, mi sobrina en estos días le pusieron a hacer una empresa de galletas y tenía que hacer el logo, cuál es el objetivo, cuál es el eslogan, a quién es que usted va dirigido. ¿Eso para qué? Para ir fomentando una forma de pensar de que usted no necesariamente tiene que irle a trabajar a alguien. Usted lo que puede hacer es o crear su empresa o su iniciativa o administra la iniciativa de otro o le trabaja a otro, que tampoco es que sea malo trabajarle a alguien, pero de algo estoy seguro y es que no todos nacieron para ser empresarios. Donde todos fueran empresarios, entonces ¿dónde van a conseguir personas para que les trabajen? Son cosas que no da. Pero es importante, sobre todo nosotros que somos de las áreas administrativas o empresariales, saber que tenemos varias opciones, o crear empresa o administrarlas, o trabajarle a alguien y dentro de la empresa en la que estemos, ayudar para que esto salga adelante. Bueno, eso es un video que como les decía más adelante, se los voy a dejar para que ustedes lo puedan visualizar, pero en general, bueno, y este documental también se los voy a dar como para que lo vean, como para que complemente. Recuerden que esto es un curso dirigido. El dirigido yo les doy las primeras pautas para que ustedes lo vayan haciendo y luego, entonces, ustedes vayan si tienen dudas o algo, para ahí está también el grupo de WhatsApp en horas hábiles. Listo, en horas hábiles para poder, laborales, perdón, por decirlo de alguna manera. Entonces, no muchachos, hasta el momento llegamos a esto. Esta es la sesión número uno en el que nos íbamos a centrar en qué es crecimiento, qué es desarrollo. No es que una sea buena y una sea mala. Como en todo esto que estamos viendo, no es que algo sea malo, sino que todo depende de la aplicación que usted le va a dar en su iniciativa, en su empresa o en su forma de pensar o de actuar. Bueno, entonces muchachos, quedamos hasta aquí y les voy a enviar después los links y todo para que ustedes vayan, visualizando y complementando su formación. Listo, que estén muy bien, hasta luego.